¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual los legisladores nacionales, las diputadas nacionales van a estar pensando la próxima semana en la posibilidad de sesionar recién la otra. Es decir, la próxima semana va a haber algunas reuniones de comisión ya confirmadas, veremos si con el transcurso del fin de semana o el mismo lunes comienzan a programarse nuevas reuniones de comisión en la Cámara de Diputados para avanzar con diferentes proyectos de ley, pero lo cierto es que en la segunda semana, en lo que va a ser la semana del 13 de septiembre, ahí quieren sí los diputados del oficialismo, las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación, coordinar, consensuar con la oposición la posibilidad de tener una sesión en la Cámara de Diputados y avanzar con diferentes proyectos. Algunos proyectos de consenso, como es la agenda que vino trabajándose hasta ahora. Pero otros temas, otros proyectos no tienen consenso, ya están marcadas las diferencias en los dictámenes de comisión, dictamen de mayoría, dictamen de minoría por parte del oficialismo y por parte de la oposición, y de esa manera quiere llevar Germán Martínez varios temas al recinto de la Cámara de Diputados. Veremos qué es lo que va a ocurrir. Lo cierto es que las conversaciones para llegar a ese momento, para llegar al 13 de septiembre, se van a realizar durante toda la semana que viene. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Fabián Wallman, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a la audiencia de Diputados Televisión. Una jornada marcada por un aniversario triste, lamentable, del atentado contra la vicepresidenta y las repercusiones que hay en las redes en estos momentos. Acaba de salir la del ministro del Interior, Guado de Pedro, y como vos bien decías, con respecto a lo que va a ser la sesión probable para el 13 de septiembre, tenemos los temas que pueden llegar a tratarse, pero si te parece dejamos la incógnita y lo vemos un poquito dentro de un ratito. Sí, me imagino que en la sesión del 13 de septiembre, de concretarse, hay un periodo de la sesión en la cual se hacen, bueno, expresiones, homenajes. No sé si el oficialismo va a plantear algo respecto a el cumplimiento de la fecha que vos estás señalando hoy, un año del atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, buenas tardes. Sí, bueno, veremos qué pasa en esa posible sesión que va a estar enmarcada seguramente en esa semana en la que el Poder Ejecutivo tiene que enviar el proyecto de presupuesto 2024, un presupuesto que sabemos seguramente se va a discutir en diciembre y habrá que ver si termina siendo el mismo o no. Seguramente no, casi nunca lo es, y mucho menos cuando hay un recambio de gobierno, pero sí está esa fecha establecida por ley, así que bueno, se espera que esa semana sea intensa, pero en la que viene ya tenemos comisiones y también seguro vamos a estar repasando cuáles son. Bueno, vamos a ir avanzando con el programa de hoy, con el análisis, y nos vamos a la provincia de Mendoza. Diputado Eber Pérez Plaza, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo anda usted y todo su equipo de trabajo? Muy bien. Bueno, acá pensando un poco en la agenda que se viene, en la agenda de la Cámara de Diputados, en un mes particular, porque nos acercamos a lo que es la elección nacional del 22 de octubre, nos acercamos a la posibilidad de tener una sesión en el recinto de la Cámara de Diputados, y en el caso de Mendoza también particular porque tiene elecciones provinciales también en este mes de septiembre. Sí, así es. Justamente este domingo tenemos elecciones en los departamentos que se desdoblaron, en el cual son 7 departamentos, en el cual estamos de campaña acompañando y llevando cada una de las iniciativas y las ideas. Así que acompañando a nuestros candidatos para que tengan la mejor elección en medida de las posibilidades y trabajando de cabeza en la agenda, en la campaña nacional de Sergio, porque la verdad que nosotros no hemos parado ni un segundo, y la verdad que es muy importante, porque se juega mucho en estas últimas elecciones y tenemos que informar lo máximo posible y entender qué tipo de modelo de país queremos seguir construyendo hacia el futuro, mejorando lo que hay que mejorar y manteniendo una continuidad de trabajo para lograr los mejores resultados para la República Argentina. Estamos en momentos muy especiales en el cual necesitamos la máxima madurez y el máximo esfuerzo de cada una de las personas que hoy día estamos ocupando cargos
y defendiendo nuestro modelo de gobierno, entendiendo que hay cosas que hay que mejorar y hay muchas cosas que tenemos que tratar de mantener, y sobre todas las cosas buscando el bienestar de nuestra comunidad y de nuestro pueblo, y seguir creciendo como lo venimos haciendo en cada uno de los rincones de la República Argentina, con más inauguraciones, con más obras, llevando también la iniciativa que también se acercan y las dificultades que momentáneamente tocan vivir, ¿no es cierto? Tenemos algunos reclamos que momentáneamente les podemos ir dando respuestas, otras que tienen que esperar, pero trabajando de cabeza en la campaña de nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, en el cual tenemos una enorme responsabilidad por defender un proyecto de país que es el que se viene. En parte, ese modelo de país se va a poner en juego a la hora de las discusiones parlamentarias, como por ejemplo la que quiere dar el oficialismo el próximo 13 de septiembre, que es, por ejemplo, la creación de universidades, por ejemplo, el proyecto, si logra finalmente el dictamen correspondiente, gas natural licuado, bueno, licencias parentales. Así es, esos 3 proyectos, más otros proyectos más que tenemos en agenda, que veremos y consensuaremos para lograr los resultados correspondientes. Les puedo contar que hemos estado trabajando junto a Cecilia Moró hace muy poquito, explicando la importancia que tiene la creación de universidades públicas, una actividad que se generó en el Congreso. La verdad que defender la educación y acompañarla y seguir fomentando lo que es las universidades públicas para acompañar el desarrollo y el crecimiento de lo más valioso que tiene nuestra República Argentina, que es su capital humano, generando posibilidades y oportunidades para todo, independientemente del lugar en donde a uno le toque nacer y donde decida vivir, digamos, acercando las herramientas necesarias para que puedan estudiar de una u otra manera, para que sean dueños de sus propios sueños y cada día que estén más formados, mejores preparados, con mayores herramientas para la vida. Y justamente va a ser uno de los temas elementales que vamos a estar proponiendo e impulsando para la creación de nuevas universidades, y por supuesto dejar un mensaje político como lo que se intenta hacer de la importancia que tienen las universidades públicas en la República Argentina y lo que aportan para el desarrollo de una comunidad con mayores herramientas y mejores posibilidades. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Lo quería consultar. Hola, ¿qué tal? Bueno, especialmente porque usted siempre está interesado en lo que son las relaciones exteriores y sobre todo las relaciones también con los países de nuestra región, porque es vicepresidente de la Comisión del Mercosur. En ese sentido, preguntarle, bueno, por el ingreso de Argentina a los BRICS, y también por distintas medidas que se han estado tomando, en ese sentido algunas relacionadas con las exportaciones, un tema que también siempre lo sabemos que le interesa. Muchas gracias por su pregunta. La verdad que toda apertura comercial y vinculación y acuerdos que fortalezcan de forma regional la parte comercial es bienvenida, digamos, no quiere decir que no podamos seguir trabajando y comercializando con otros, simplemente generar sociedades que sean más sólidas y puedan hacer un intercambio comercial más fluido, como es el ejemplo del Mercosur. Son todas bienvenidas, yo creo que son herramientas muy válidas y importantes que tenemos que conservar y potenciar y darle un volumen importante, que funcionen con el objetivo de lograr una comercialización que genere mayor cantidad de empleo, mejore la rentabilidad del sector agropecuario. La verdad que tenemos mucha materia prima que generar con valor agregado. Hay muchas herramientas que son muy necesarias. Y en el caso de las exportaciones, usted sabe que yo siempre prego por la disminución de la presión tributaria hacia los sectores productivos para recuperar lo que es la rentabilidad. Y en este caso, gracias a Dios, hemos logrado resultados muy importantes, que cada uno aporta lo que puede aportar o los pedidos que se van generando a través de distintas gestiones y comunicaciones, en este caso con una comunicación muy fluida con Sergio Massa, va tomando cuerpo. Ustedes saben que yo he sido crítico en algunos momentos y hemos estado pidiendo por esto, y la verdad que ahora se vayan concretando y haciendo realidad me pone muy contento, porque muchas veces el trabajo legislativo no se ve tanto como el del Ejecutivo, pero tiene que ver justamente con todos los días contribuir y llevar iniciativas para contribuir al desarrollo de nuestra región
y sobre todo el bienestar. Yo creo que es muy sano hoy día retención cero para las economías regionales, es algo que es muy importante y muy valorado, y es un logro que tenemos que cuidar y seguir manteniendo. Por supuesto, faltan muchas cosas, pero poco a poco, de acuerdo a la realidad que hoy día le toca vivir al país, vamos consiguiendo los resultados que en algún momento los planteamos y que en esos momentos lo veíamos como diciendo, ojalá que sea una realidad, pero a pesar de verlo como difíciles, nunca dejamos de dejar de plantear, sino todo lo contrario, tratar de llevar iniciativas y entendiendo la importancia que tiene la reactivación, los gestos de disminución de la presión tributaria, y en algunos casos que es muy importante. Usted sabe que cada economía regional tiene rentabilidades muy acotadas, pero también tiene que sobrevivir contra contingencias climáticas que a veces las afectan demasiado. Entonces, en esos contextos, y justamente en un año especial, en condiciones meteorológicas, es una decisión muy acertada de acompañarla con la disminución de la presión tributaria, en este caso con la quita de las retenciones. Así que vamos bien, muy pronto estamos trabajando en un proyecto de disminución en las retenciones de los productos como es la soja. Ustedes saben que yo siempre diferencio lo que es las economías regionales con la pampa húmeda, porque hay una diferencia muy grande con la mano de obra intensiva que se genera y con la otra que no. Que entendiendo la situación del país, pero creo que también tenemos que ir poco a poco ir trabajando con la disminución de la presión tributaria, sobre todo con el tema de las retenciones de la soja, para ir bajando paulatinamente, que cada día sea menor, para que incrementar la capacidad productiva, y de esa forma vamos a tener los mismos resultados fiscales que también necesitamos, porque no se tiene que ser irresponsable y decir quitar por quitar y generar desequilibrios fiscales en el gobierno para garantizar los objetivos que tiene planteado, ¿no? Pero sí creo que ir saneando la parte económica es algo muy positivo, y bueno, se va haciendo como corresponde, paso a paso, y con la realidad que hoy día nos toca vivir. Muchas veces uno quisiera un ideal, pero la realidad de Argentina nos va marcando que tenemos que ir teniendo un termómetro especial, entendiendo el momento que nos toca vivir. Uno en un ideal lo puede plantear, pero tenemos que ser realistas en la situación que hoy día está la República Argentina y en la que va a estar más adelante. Justamente por eso tenemos que seguir trabajando por mejorar y continuar el proyecto que hoy día se viene trabajando. Así que no cabe duda que vamos a lograr tonificarnos en las próximas elecciones y tratar de hacer una muy buena elección para la que se viene. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes, Fabián Waldman lo saluda. Lo quiero traer a la Cámara nuevamente a la probable sesión del miércoles 13 de septiembre, y en ese sentido consultarle, porque los temas que están dando vuelta, lo habíamos dicho, uno de ellos son el tema de las universidades que usted acaba de tratar, otro tema es el de licencias parentales, otro tema es el de Ciencia 2030, que falta todavía su aprobación esta semana del dictamen en la comisión, y otro es el que tiene interés el gobierno de gas natural licuado, que también falta el dictamen. ¿Usted cree que es probable, es factible que efectivamente se pueda producir esa sesión? ¿Considera que hay algún tipo de alianza? En el último viaje, Sergio Massa llevó a la diputada de la Sota y a Alejandro Rodríguez a Brasil. ¿Cree que por ese lado puede haber algún tipo de agrupación que permita, diferente de los legisladores, que permita fijar el quórum para el día 13? Sí, prácticamente estoy seguro que así va a ser, porque yo en particular, junto a Topo Rodríguez, siempre trato de articular y acompañar, tratar de hacerle entender o invitarlo a que forme parte de estos consensos necesarios para poder contribuir a poder sesionar y sacar temas muy importantes. Hoy día yo creo que en las universidades no podemos decirle que no. Yo creo que la Unión Cívica Radical también nos va a acompañar con este pedido y por supuesto yo voy a hablar y voy a pedirle a mis colegas que en medida de nuestras posibilidades de que asistan y que puedan dar quórum, entendiendo también y dándole agenda participativa, por supuesto, a los temas que ellos quieran poner sobre la mesa, respetando nuestros objetivos de esta próxima sesión. Y yo creo que lo vamos a conseguir, no cabe duda que lo vamos a lograr.
estoy prácticamente al 90% de decírselo hoy, digamos, prematuro, pero estoy casi seguro que así va a ser por el grado de avance en lo informal que se va teniendo con esto. Pero estamos en épocas de elecciones y usted sabe que legislativamente a veces se pone difícil. De nuestra parte, nosotros siempre estamos abiertos a poder contribuir para que esto se lleve adelante. Y sobre este tema, perdón, Fernando, hoy hace un ratito nomás, Sergio Massa desde Entre Ríos habló de que él quiere llevar adelante un gobierno de unidad nacional y nombró, digamos, su experiencia política, su recorrido, que siempre ha hablado con sectores radicales, sectores pro-peronistas, dijo, pertenecientes del peronismo, pertenecientes al PRO, a los que nadie les tiene que extrañar que pueda incorporar a mi gobierno. ¿Cuál es, en caso de llegar a la Casa Rosada, cuál es su opinión al respecto? Me parece muy bien. En el momento que hoy día le toca vivir a la Argentina, lo que más necesitamos es una amplitud de miradas en el cual este crisol de oportunidades todos tienen para aportar y tonificar un país que necesita de todo. Acá nadie se salva solo, yo creo que todos hay dirigentes muy valiosos, tanto en el peronismo como en el radicalismo, y también para rescatar a alguna gente del PRO que aporta muchas veces. Se generan estas rivalidades, pero las iniciativas hay proyectos de ley que yo, por ejemplo, he acompañado y siendo peronista porque me han parecido que son para la contribución de nuestro país y tengo firma acompañando a legisladores que no son de mi estructura política. Así que yo creo que con esa mirada en lo particular me pone muy contento porque garantiza una amplitud de miradas y una tonificación en el gobierno futuro, entendiendo que estamos en una necesidad de amplitud y de crecimiento, entendiendo los nuevos desafíos que va a tener la República Argentina a partir del 2024, con iniciativas que ya con el gasoducto que va a contribuir mucho en la realidad económica que tenemos, con la creación de nuevas industrias, con la tonificación de nuestras economías regionales, con la disminución de la presión tributaria. Entonces, son iniciativas muy valiosas para nosotros que no las podemos dejar por pasar. Y contra un rival que la verdad que estoy seguro que no va a poder prosperar por iniciativas descabelladas que propone. Y la verdad que nosotros no podemos permitir romper una estructura de construcción de trabajo por palabras armadas o por cuestiones que son irrealizables a nuestra realidad económica, y que si se la llegaran, en el caso de que fuera una realidad que ojalá que nunca lo sea, un sufrimiento muy grande para nuestra ciudadanía, entendiendo que hoy día se está cuidando mucho lo de las tarifas, entendiendo que si llega a ser un eventual gobierno de Milei, las tarifas automáticamente pasarían 5 veces más caras de las que hoy día estaríamos pagando, entendiendo que el cuidado de los salarios no va a estar, que el cuidado de las paritarias no va a estar. En las economías regionales una apertura indiscriminada sin cuidar a nuestras economías regionales nos puede llevar al arrastre, entendiendo que somos frágiles en algunas cuestiones y nuestro mercado interno es muy especial para nosotros. Recuerde que nosotros hemos sufrido cuando nos querían ingresar vino chileno, en el cual nosotros tratábamos de frenar y tener una lógica para tonificar el precio cuando faltó vino acá en Argentina por una cuestión estacional de las heladas. Cuando ingresaba nos afectaba. Imagínense una apertura indiscriminada con la realidad económica que tiene Argentina. Muchas pymes y mucha industria no podría ser competitivo como hoy día está trabajando y creciendo a pesar de los problemas que tiene. Hay muchas máquinas que son industria nacional y que han tonificado por también tener una mirada hacia la industria nacional a pesar de que existen problemas. Diputado, y usted que es un hombre que habla justamente con empresarios pymes, que está al tanto de distintos sectores, ¿qué percibe, qué piensa el empresario sobre estas ideas descabelladas, como usted dice, que sabemos se refiere al candidato de La Libertad Avanza? Sí, la verdad que a veces no quiero ni nombrarlo porque es otro nombre y aparece. La verdad es que no comparto. Y la verdad es que tenemos que cuidar mucho lo más valioso que tenemos, que es nuestra industria nacional y lo importante que es para... ¿Pero hay preocupación en el pequeño empresario? A eso voy.
Sí, claro, mire, yo le voy a hacer muy claro y le voy a contar anécdotas de lo que nos ha estado pasando, que yo recibo pymes permanentemente en nuestra oficina, la preocupación de ellos en la apertura, como le pasó con Macri, las aperturas indiscriminadas que los dejaron fuera de foco y tuvieron que cerrar sus emprendimientos y tuvieron que apagar las luces. Digamos, primero por el incremento indiscriminado de las tarifas que los perjudicó mucho, y por otro lado la apertura hacia productos que vienen importados que a veces no tienen las mismas reglas de juego acá y terminan ingresando mucho más barato de lo que se puede llegar a producir acá, y perjudicando la mano de obra local y todas esas pymes que dependen de la industria nacional. Así que, a pesar, por eso les digo que muchas veces yo siempre cuento lo lindo y lo malo, porque es la forma de poner lo que está mal para mejorarlo y también cuidar lo que tenemos. Así que no tenemos que ser realistas en esto. Y esto lo traigo porque muchas pymes me han venido a plantear esto, que tienen miedo de lo que le puede pasar, porque ya conocen lo que pasó con el gobierno de Macri, y que en su principio algunos fueron seducidos y después con la realidad se llevaron puesto por delante de una pared y entendieron la realidad que les tocó vivir. Siempre en los gobiernos peronistas lo que dice es que siempre ganan plata, que el sector privado siempre gana plata, a pesar de que muchas veces hay ciertas molestias, ciertos controles que se van llevando a cabo que incomodan. Por ejemplo, en algún momento la falta de algunos insumos que después se van acomodando, las diferencias cambiarias también perjudican, pero entienden que a pesar de estos problemas que afrentan cada una de las pymes, entienden de la importancia que tiene la continuidad del gobierno, un gobierno que abrace a la industria nacional, y ese claro ejemplo de qué gobierno abraza la industria nacional es el peronismo. Y esta es la preocupación que tienen las pymes hoy día, que nos han venido a argumentar que están militando para el peronismo sin ser empresas que no tengan nada que ver, sino que le están transmitiendo a sus empleados y demás, contándoles lo importante que es cuidar la industria nacional, porque en caso de aperturas indiscriminadas, todas esas pymes, digamos, que son chiquitas y que no tienen toda la tecnología o las maquinarias que poco a poco van adquiriendo, corren riesgo, digamos, la continuidad de cada una de estas unidades de negocio. Así que la verdad, más allá de esto, yo estoy contribuyendo para que las pymes que hoy día necesitan alguna asistencia, poder ayudarlas, llevando la mayor comunicación posible. Por eso es muy importante el trabajo de forma online que hay, que en las plataformas está todo explicado, pero muchas veces la información no les llega. Entonces es importante comunicarlo a través de radio, televisión, todas las herramientas nacionales que existen para que las pymes puedan acceder a mejorar su calidad y su infraestructura, y siendo cada día más competitivos, que justamente a nivel del Ministerio de Producción hay herramientas de economía, dentro de economía hay herramientas específicamente para tonificar a las pymes. Ni hablar del Proviar 2, que también está ayudando para el sector vitivinícola, en este caso para tecnificar riego, tela, mejora de infraestructura, mejora de maquinarias agrícolas, un sinfín de herramientas y baterías que lo que buscan es tonificar a la gente que produce y que trabaja. Imagínese usted con una apertura indiscriminada y a la ciega como se plantea, cómo afectaría a cada una de estas pymes que muchas veces se vienen cuidando y acompañándola, entendiendo que no la tienen fácil. Nadie acá está diciendo que es fácil, pero la otra realidad no hace mucho que la han vivido y supieron lo difícil que se les fue, y gracias a un gobierno peronista siguieron trabajando, siguieron creciendo, también le digo, con sus dificultades, pero trabajando en fin y creciendo en fin. Muchas de estas pymes que hoy día, por ejemplo, de la metalmecánica, me han planteado el crecimiento que han tenido a pesar de algunos inconvenientes que se les van dando en el transcurso de los pasos de los años de este gobierno, y justamente lo estamos trabajando para mejorarlos y que sigan creciendo. Ustedes saben que yo apoyo mucho nuestra industria nacional, la apertura del crecimiento de cada una de nuestras pymes, el crecimiento del sector privado, la disminución de la presión tributaria, las herramientas de financiamiento para que crezcan. Entonces, la verdad es que tenemos que seguir defendiendo este camino. Y por otro lado, crear
acompañar el sueño de los más jóvenes, que sean dueños de su propio sueño, entendiendo lo importante que es la educación, valorando lo que nosotros hemos estudiado en universidades o terciarios, por el caso particular, yo fui siempre a escuelas públicas, desde la primaria, la secundaria, el terciario, también fui a universidad privada, pero de acuerdo a la realidad de cada uno y a lo que quiere estudiar y en el lugar que le toca desarrollarse, que tenga las posibilidades. Muchas veces uno cuando arranca en su vida académica, a uno estudia lo que tiene cerca por una cuestión de impedimentos económicos, pero uno puede estudiar y una vez que genera su primer carrera y empieza a trabajar, sigue por su segunda carrera o tercera carrera. En muchos casos que hay mucha gente que no tan solo se queda con una carrera. En el caso particular, tengo conocidos que han estudiado varias carreras a lo largo de su vida para seguir creciendo y acompañándose. En el caso mío, yo soy técnico agrario, técnico enólogo, procurador, estudié abogacía, estudié escribanía, me quedan unas materias para terminar por una cuestión de política nomás y de tiempo, no he podido terminar mi carrera de escribanía, pero hemos logrado varios títulos intermedios y eso es gracias a poder tener una cercanía y las herramientas que nos han permitido lograr. Entonces tenemos que valorar lo que hemos conseguido, lo importante que es que cada uno sea dueño de su propio sueño, entendiendo la realidad económica que le toca vivir. Pero imagínense, nosotros desde el peronismo siempre acompañamos, si no tiene una computadora, tratamos de darle igualdad a todos los que tienen y los que no tienen, para que tengan la igualdad de condiciones y herramientas necesarias para que puedan estudiar y crecer y desarrollarse, conectar igualdad, conectar a través de los puntos que se han buscado, puntos de conexión de internet, para que las personas que no cuentan con este servicio puedan tener un punto de internet. En el caso de los centros integradores comunitarios, se han generado centros informáticos para que las personas puedan ir y estudiar, generar, capacitarse, impresoras para que puedan hacer sus tareas. La verdad que todo este trabajo silencioso que muchas veces se lleva a través de los municipios, por gestiones de nosotros, de los legisladores nacionales que acercamos a nuestras provincias, tenemos que defenderlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que sacarle provecho, y no podemos tirarlo por la borda. Así que créanme que estamos muy preocupados por ciertas realidades que a veces nos tocan vivir, pero también muy ocupados para defender lo que sí hemos hecho bien y que no cabe duda que tenemos que mantener y seguir avanzando en una tarea legislativa que necesita de todos. Por eso, claro, créanme que yo hablo con todos para que logremos los resultados en el Congreso de la Nación, que es muy importante para la construcción de la Argentina. Ever, gracias por estos minutos con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes y les agradezco estos minutos. Gracias. Que anden muy bien, nos vemos pronto. Gracias, cómo no. El diputado Ever Pérez Plaza, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Mendoza, provincia que tiene un septiembre muy particular porque, como también hablábamos con el diputado Ever Pérez Plaza, tiene sus elecciones provinciales para definir lo que va a ser el Poder Ejecutivo y el Legislativo Provincial. Tiene además elecciones escalonadas en distintos municipios y, por supuesto, el marco y el andar de la campaña nacional, pensando también en lo que va a ser la elección nacional del próximo 22 de octubre. Bueno, hablamos de agenda, hablamos de diferentes iniciativas, hablamos de mis proyectos con Luciana Fernández. Luciana, buenas tardes. Buenas tardes, Fer. Bueno, estamos aquí nuevamente con el segmento de Mis Proyectos. En esta oportunidad vamos a hablar de un proyecto que tiene como autora a la diputada Osuna, pero que también suscribe el diputado Marcelo Casareto, quien es representante de la provincia de Entre Ríos, porque la idea o el proyecto fundamental de este proyecto que vamos a presentar en este segmento tiene que ver con la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, que tendrá sede en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Así que vamos a ir viendo un poco a ver en qué consiste este proyecto de ley. Dice que es, bueno, sobre la creación, como decíamos, Juan, de la Universidad Nacional Juan Ortiz. Tenemos una placa más, a ver, para ir desarrollando un poco más de información.
Ahí está. Busca crear la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, la que tendrá su sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, y estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales. A ver, entre los distintos, podríamos decir, fundamentos que tiene este proyecto de ley es, por ejemplo, que la creación y organización de esta casa de estudios se efectuará en el marco de la legislación vigente para las universidades nacionales, con el objetivo de dar respuesta a una legítima necesidad y aspiración de los habitantes de la provincia de Entre Ríos y de las provincias limítrofes, considerando como base primordial la Ley de Educación Superior, ¿sí? Y de la implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de educación superior. Entonces, ¿por qué se habla de la importancia que tiene crear ciertas leyes en distintas provincias? Porque históricamente siempre la creación de universidades nacionales estuvo abocada aquí en Buenos Aires, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es un tema que lo vayamos viendo a varios diputados, representantes de distintas provincias. Sí. Porque viste que el año pasado se habló de esta posibilidad de crear 8 universidades nacionales más. Sí. Y muchos representantes de las distintas provincias, sobre todo del interior, decían que estamos muy buena la creación de universidades, pero ¿por qué siempre las universidades se concentran aquí en Buenos Aires? ¿Por qué no crearlas en las distintas regiones del país? Porque eso permite también que muchos estudiantes tengan la posibilidad de ir a estudiar a lugares más cercanos a sus ciudades, lugares más cercanos en sus provincias, o conservar, incluso quedarse a estudiar en sus propias provincias, en sus propias ciudades. El tema es que si vos tenés la mayoría de las universidades que se concentran aquí en la provincia de Buenos Aires, eso de alguna manera también te lleva a que la mayoría de los estudiantes tengan que venirse aquí a Buenos Aires. Tenés el problema hoy con el tema de los alquileres también, que no se consiguen alquileres. Entonces, si vos descomprimís un poco más y tenés creación de universidades nacionales en otras provincias, como en este caso que propone este proyecto, crear una universidad nacional en Paraná, en Entre Ríos, das la posibilidad no solamente a todos los entrerrianos que puedan estudiar, aquellos que claramente elijan alguna de esas profesiones que brinde esa universidad, sino también a estudiantes de provincias limítrofes, que le queda quizá más cerca la provincia de Entre Ríos que venirse hasta Buenos Aires. Lo mismo sucede con la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, con la Universidad, la UNAM, la Universidad Nacional de Misiones en Misiones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con esas universidades te das cuenta que no tienen todas las ofertas académicas, entonces depende de lo que uno quiera estudiar, a veces se ve obligado a irse a vivir a otra provincia, ¿no? Sí, igual la idea, por lo menos planteada con la creación de estas universidades, son universidades con, digamos, temáticas específicas, más allá que pueden coincidir o repetir ciertas carreras, tienen una temática específica de la región. Por eso se están impulsando también en distintos puntos de la República Argentina, o mismo también en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Claro, distintos puntos estratégicos, sí, ¿no? Que sea como o esté cerca del centro donde luego esos alumnos que son egresados y se reciben van a poder ir a trabajar específicamente en base a lo que se están capacitando para estudiar, ¿no? Bueno, tenemos un poco más de información que dice acá: la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz se constituirá sobre la base de la actual Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Como vemos, podría ser como una fusión de estas distintas universidades, tanto de las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Al parecer, bueno, es una universidad que existe, pero busca crear o fusionar esas universidades, seguramente ampliando también la cartera de ofertas académicas que podría llegar a dar esta Universidad Nacional. Y dice que uno de los fundamentos del proyecto dice que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra nación. Es por ello que la creación de una universidad nacional vuelve efectivo el desafío de formar ciudadanos y ciudadanas en un marco de igualdad y calidad educativa, garantizando el acceso al conocimiento, la capacitación y la formación. Es muy importante esto, ¿no? Porque hablar también de la educación pública y de este tipo de universidades nacionales que seguramente van a ser públicas claramente, da la posibilidad de todas aquellas personas que terminan su educación primaria y secundaria también que puedan elegir o continuar una carrera terciaria, una carrera universitaria y nivelar las personas que quieran hacer alguna carrera de posgrado. Bueno, todo esto da la creación de nuevas universidades nacionales en todo el territorio. Y la última placa dice que la idea es crear esta universidad y que se
financie de manera nacional. Bueno, aquí vemos un poco el tema de la financiación, que un poco estaba en cuestión todo el tema de lo que propone, por ejemplo, Javier Milei con los vouchers, ¿no? De cómo uno podría implementar ese voucher a la hora de estudiar a nivel primario, secundario y también universitario. Bueno, aquí claramente vemos que los diputados del Frente de Todos de alguna manera impulsan la creación de universidades nacionales financiadas por el Estado Nacional, por lo tanto, para fomentar y preservar la educación pública en todo el territorio nacional. Hace pocos días se realizó un seminario en el marco de los 40 años de democracia, un seminario justamente de creación de universidades nacionales en todo el país, que estuvieron como disertantes Cecilia Moró, también la diputada Aparicio y también el rector de la Universidad de Moreno, ¿no? Y hablaban de cómo la universidad pública, de hecho hay muchos diputados y diputadas nacionales que hoy en día tienen la profesión que tienen y son lo que son gracias a la educación pública, ¿no? Que no todas las personas tienen la posibilidad económica de poder pagar su educación en una universidad privada y por eso hay que preservar, cuidar y sobre todo esto, ¿no? Cuidar el tema de la educación pública que como mi mamá por lo menos siempre me decía que cuando uno no estudia, las posibilidades son así, pero cuando estudias se te abre un mundo de posibilidades porque no solamente te perfeccionás para ejercer alguna carrera, sino también la formación universitaria te da la capacidad de tener pensamiento crítico por sobre todas las cosas y ser profesional y poder, bueno, insertarte mejor quizá en el ámbito laboral de todas aquellas personas que quizá no tienen la posibilidad de poder educarse. Por eso los diputados del Frente de Todos fomentan y preservan justamente la creación de universidades nacionales, porque de esa manera estás fomentando y cuidando la educación pública y gratuita en todo el territorio argentino. Bueno, Luciana, gracias por esta información que tiene que ver con los debates, en definitiva, que va a tener la Cámara de Diputados. Muy posiblemente, repetimos, así están trabajando, construir ciertas mayorías, construir consensos entre diferentes bloques políticos y que el tema de la creación de universidades nacionales se pueda discutir en el recinto de la Cámara el próximo 13 de septiembre. Serían 8 los proyectos. Sí, serían 8. Hay 3 que habían perdido estado parlamentario y se volvieron a dictaminar en comisiones. Sí. Y justamente algo importante de lo que señalaba Luciana, no es que surgen de la nada estas universidades nacionales, ya hay un trabajo que se está dando en muchos lugares, algunos son institutos, otras son universidades provinciales, otras, directamente son, digamos, como una especie de terciario hoy por hoy, pero ya existe cierta oferta académica y ya hay cierta estructura en la mayoría, te diría, de estas universidades que se proponen, que lo que pasaría justamente es, bueno, a modificar ese estatus y siempre tratando, obviamente, como esto que vos decías, teniendo planes de estudio acorde también a la región, carreras estratégicas, dependiendo de dónde estén ubicadas. Bueno, estos proyectos obviamente son importantes y el oficialismo va a intentar... recordemos que el año pasado no se pudo, en 2 sesiones no se pudieron tratar estos proyectos, una por falta de quórum, otra porque terminó en un escándalo, cayéndose la sesión, pero veremos si esta vez se pueden ahí discutir en el recinto. Hay otros bloques opositores que están a favor también, así que bueno, ahí en el rejunte de votos. Evolución Radical, ¿no? Evolución Radical y los bloques federales también están a favor. Claro. Y lo que despertó este debate también es que varios diputados nacionales estén pensando, seguramente no para este momento, a lo mejor para más adelante, pero sí estar pensando en presentar proyectos para creación de universidades nacionales en sus provincias. Agustín Fernández, de la provincia de Tucumán, ha señalado la necesidad que Tucumán tenga en áreas específicas una universidad nacional. Luis Di Giacomo, de la provincia de Río Negro, de Juntos Somos Río Negro, también planteó la necesidad de una universidad en Río Negro, que nuclee también lo que es la provincia de Neuquén. Bueno, habrá que ver, digamos, recién estaba mirando el teléfono la última noticia de esta mañana, que desde el PRO Patricia Bullrich salió a rechazar, lo digo por el tema que estamos tocando, que son acuerdos, el acuerdo que realizaron en la Cámara Alta los senadores radicales con los senadores del Frente de Todos para ir por una ley
que regule Airbnb. Ujú. Eso ha causado bastante, de alguna manera, conmoción dentro del bloque del PRO, porque hay inclusive algunas versiones que algunos intentarían quitar la firma, cosa que a esta altura no puede ser porque ya han dictaminado, Claro. han aprobado. Y esta era una de las cuestiones que uno planteaba que podían suceder después de definidas las PASO, con el tono de la campaña, quién quedara al frente del sector de Juntos por el Cambio. Y yo creo que lo que va a pasar es que justamente se va a producir una discusión muy importante, específicamente con el tema de las universidades. Claro, sin dudas. Que fue, digamos, en aquella sesión famosa que terminó tan feo, digámoslo de alguna manera. El día anterior los dirigentes de los diputados de Evolución estaban por aprobar el proyecto y hubo un cambio de postura. Muchos señalaban que pensaban que no iba a romper el bloque Evolución por 3 universidades. Bueno, hoy el dictamen fue vuelto a poner a disposición para ser votado, fue aprobado en las 3 universidades como ustedes estaban señalando. Así que yo creo que el ámbito va a estar caldeado para el 13 de Bueno, sí, septiembre. ahí ya en la comisión se mostraban las diferencias, ¿no? Porque La diputada del diputada PRO, Borlero. claro, la diputada Morales Borleri ahí Borleri. planteaba su oposición, Claro. y Dania Tabela, que es coautora junto a Emiliano Jacobiti de una de esas universidades, la de Saladillo, bueno, decía que obviamente sí, ellos van a apoyar. Claro. Así que ahí está, como dice Fabi, de nuevo también, bueno, siempre Juntos por el Cambio tiene esta situación de si poder encontrar postura unificada o no. Los hemos visto muy divididos en lo más reciente, en Crédito Suba, por ejemplo, ahí la bancada votó toda dividida. Claro. En este caso, en diciembre pasado, sí primó la unidad, Claro. a pesar de, pero bueno, Claro. veremos. Ahora, en es ese una contexto. posición difícil la de Evolución Radical, no bajar al recinto a discutir su propio proyecto, ¿no? Porque hablamos Claro. de la creación de la Universidad de Saladillo, que lo propone Jacobiti y Dania Tabela. Sí, Y dentro de Evolución tercera, Radical la también tercera. tenés algunos discursos muy fuertes, ¿no? Contra lo que es el gasto. Sí, por Martín ejemplo, Tetaz, sin ir más Martín lejos, se Tetaz acaba de oponer también a la a regulación. lo de alquileres temporarios. Exactamente. sí. Ujú. Bueno, vamos a ver qué dicen otros diputados u otras diputadas nacionales. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Diputada Romina del Pla, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Muy Un bien. saludo ahí en el estudio. Bueno, acá estamos con Meli, estamos con Fabián, estamos viendo un poco la agenda y viendo parte de la agenda tiene que ver con la educación, tiene que ver con la educación terciaria, con la educación universitaria y la creación de universidades que se discutió también esta semana en comisión. Usted tuvo un planteo particular con la Universidad de las Madres respecto a que podría alterarse lo que sería la autonomía universitaria si en un consejo hay representantes de la organización Madres de Plaza de Mayo. Pero en el fondo me parece que el Frente de Izquierda está a favor de crear nuevas universidades. Sí, por supuesto, nosotros estamos a favor y hemos acompañado los dictámenes con una disidencia parcial, al igual que los que ya tenían dictámenes vigentes, donde nosotros marcamos 2 aspectos fundamentales que no podemos obviar. Una es que estas universidades se están creando, como todas las que se han creado en los últimos 20 años, sin especificar cuál va a ser la situación laboral de las y los docentes de esas universidades, porque no se especifica que se va a aplicar el convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria. Por lo tanto, lo que está pasando en todas estas universidades que se han ido creando, en el conurbano y en otras zonas del país, es que el nivel de contratación precaria de las y los docentes es muy notable, lo cual, entre otras cosas, por supuesto, atenta contra la independencia académica, contra digamos,
la libertad de cátedra, etcétera, porque quien está con un contrato precario o incluso trabajando gratis, como pasa muchas veces, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, bueno, difícilmente pueda defender sus propias posturas, si de eso va a depender que tenga trabajo o no en el siguiente cuatrimestre. Es muy habitual que en las universidades del conurbano termine habiendo despidos, así que reclamamos que efectivamente eso sea incluido específicamente, a la par que no puedo dejar de reclamar también que el convenio colectivo de trabajo de las sociedades universitarias se aplique en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que es una de las universidades donde no se aplica, a pesar de ser una de las universidades de larga data, de mayor prestigio y la más grande, por supuesto, del país. Por otro lado, el otro punto es que justamente estas universidades se crean bajo la Ley de Educación Superior, que es una ley muy cuestionada por todos nosotros, creada bajo el menemismo y que coloca a estas universidades, a todas a las existentes y a las nuevas especialmente, bajo los condicionamientos que reclama el Banco Mundial para el funcionamiento de las universidades, o sea, distintos mecanismos de mercantilización de la educación que nosotros cuestionamos. Así que en estos dos puntos, y además, sin olvidarnos que todo esto se está dando en un marco de un ajuste general, ¿no? Sobre la sociedad y la población trabajadora, pero también sobre la educación muy fuertemente, es que, bueno, afloran reclamos salariales sobre el funcionamiento de las obras sociales y demás. Así que hemos hecho esta disidencia parcial con estos puntos, y en el caso particular de la Universidad de las Madres, lo que nosotros planteamos es que no se puede, introducir una modificación de la autonomía universitaria, una violación de la autonomía universitaria, introduciendo por ley 2 integrantes de esta asociación, por más prestigiosas que pudieran ser, pero bueno, justamente en el Consejo Superior y en la Asamblea Universitaria no es el mecanismo. En todo caso, si quieren introducir a integrantes de la asociación, se puede hacer a través del Consejo Social, que permite el artículo 56 de la justamente Ley de Educación Superior, pero no con este mecanismo de que, de facto se introducen 2 integrantes, porque mañana en otra universidad te meten 2 de Techín, 2 de Barricol y demás, y eso no corresponde, no es así como funcionan las universidades en ningún lugar del país. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? La saluda Melissa Jofré. La quiero consultar por otro tema que está en discusión, ya pasó aquí en la Cámara de Diputados, que es la ley de alquileres, pero en el Senado se está avanzando ahora en paralelo con un proyecto para regular los alquileres temporarios. ¿Qué piensan ustedes sobre ese tema? Si les parece que está bien el proyecto, si lo han visto, o si debería ser un poco más estricto. Mira, hemos estado analizando el tema, justamente hemos estado en una reunión el fin de semana con Gabriel Solano y otros compañeros del Partido Obrero. Gabriel es el legislador en la ciudad, y justamente estuvimos analizando todo el tema de la cuestión habitacional y nuestros planteos en relación a la vivienda, tanto en el marco de todo el territorio del país como en la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los lugares donde obviamente está más agudizada la situación del acceso a los alquileres. Justamente estábamos analizando distintas iniciativas de alquileres temporarios, de regulación de los alquileres temporarios que habíamos estado viendo, tanto un proyecto que se había presentado aquí con Departamento de Reglamento, como estos del Senado. Nosotros entendemos que hay que avanzar en la regulación de los alquileres temporarios y que tienen que ser medidas restrictivas, ¿no? En el sentido de que no se esconda o no se enmascare bajo la idea del alquiler temporario alquileres de largo plazo, pero que se cobra en dólares, o por lo menos la referencia de ese alquiler está en dólares, y que, bueno, dejan al inquilino en una situación muy, muy precaria, porque una cosa es un turista que está viajando, o incluso alguien que viene a la ciudad por trabajo transitoriamente, y se instala y utiliza las plataformas para alquilar, que es una familia que tiene que alquilar en forma permanente y se le colocan las reglas de este mercado que, bueno, no responde a los salarios que cobramos la mayoría o que cobran la mayoría de las familias en la ciudad, y que a la vez, bueno, sustrae un montón de unidades
del alquiler. Pero el otro tema que charlábamos con Solano, que me parece muy importante, y que creo que, bueno, ellos iban a avanzar también con un planteamiento en la legislatura porteña, me refiero a los legisladores, y nosotros tratar de ver si había algún formato posible acá, pero que para, por ejemplo, el ámbito de la ciudad estaría bien, es empezar a colocar también algún tipo de regulación del precio de los alquileres, ¿no? Porque aquí hay un tema que es que estamos discutiendo siempre sobre la mecánica del alquiler, cuál sería digamos, la extensión del contrato, si hay o no fórmula de actualización, cada cuánto se puede actualizar, pero en ningún caso se habla del precio. Y bueno, me pareció muy importante el planteo de Solano, de que en realidad tendríamos que partir de algún tipo de precio testigo por el metro cuadrado, al menos, por ejemplo, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Veamos difícil hacer eso en el plano nacional, pero porque si no, efectivamente, lo que tenemos es que no hay ningún tipo de referencia, y por lo tanto, hoy veía un informe periodístico de alquileres que todos superan largamente los 150.000 pesos para alquilar un departamento de 2 ambientes en la ciudad. Entonces, eso no tiene ninguna relación con los salarios, es pura especulación, y bueno, me parece que hay que avanzar más profundamente, y nosotros por eso insistimos con que hay que, digamos, tener un planteamiento integral sobre el tema habitacional. Por eso nuestro proyecto para enfrentar la crisis habitacional integra tanto el tema de un impuesto a la vivienda ociosa para compelir a que se coloquen en alquiler, como una agresiva política de construcción de viviendas mediante un banco de tierras, ¿no? Así que me parece que eso es un tema fundamental. Si no se destinan recursos que hoy van graciosamente al pago de la deuda externa, van al pago al FMI, van a los banqueros, van a los bolsillos de un montón de patronales, si no se destinan parte de esos fondos a la construcción de viviendas en forma masiva, y para esto hacer un relevamiento de las tierras disponibles fiscales y también privadas allí donde no hay tierras fiscales y hay necesidades habitacionales, difícilmente se pueda resolver la situación de los alquileres, porque la presión para los alquileres es de cada vez más familias que están completamente imposibilitadas de acceder a una vivienda de otra manera. Por lo tanto, la situación va a ser un callejón sin salida una y otra vez. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes, Fabián Waldman te saluda. Consultarte por la situación planteada con una probable sesión el próximo día 13 de septiembre. Allí hay algunos proyectos que están en danza. Ya vos hablaste de que acompañarían o darían quórum, entiendo también, para tratar la cuestión de las universidades. Otro de los puntos que está dando vuelta y falta la aprobación es el plan Ciencia 2030, el de las licencias laborales, y el último que todavía sigue, por lo menos sigue apareciendo, pero todavía no hay designado un día para tratarlo y firmar el dictamen, es el de gas natural licuado. Tomando tus declaraciones de recién, bueno, entiendo que el tema de con respecto a las universidades acompañarían. Los otros proyectos, ¿cómo lo ven desde el Partido Obrero? Bueno, mirá, nosotros, vos sabés que la definición del quórum para una sesión solo uno la puede tomar cuando conoce la totalidad de los temas que están incluidos, ¿no? Porque ya conocemos largamente algunos temas que, por supuesto, podemos acompañar, y después resulta que aparecen otros que son muy difíciles. Entonces ahí tenemos que ver cuál es el conjunto del temario. A partir de eso es que definimos si damos o no quórum. Nuestra presencia está, por supuesto, garantizada, porque nadie se va a librar de nosotros una vez que lleguen al quórum. Pero específicamente bueno, con estos temas. Estudiando. Claro, el tema es sobre ciencia y tecnología. Bueno, tenemos por supuesto cuestionamientos sobre ciertos ángulos de cómo deben ser encaradas
algunas cuestiones, financiamiento, carrera, pero de conjunto son temas que a nosotros nos importan mucho y por supuesto nos parecen fundamentales. El del gas natural licuado, bueno, ahí ya tenemos nuestros señalamientos, porque el problema que nosotros vemos que hay en el país sobre el tema de todo el complejo hidrocarburífero, bueno, es muy, muy complejo, porque nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer es nacionalizar todos los recursos hidrocarburíferos, ponerlos bajo control de las y los trabajadores, y en ese sentido terminar con los enormes negocios de las empresas que se están llenando los bolsillos a costillas de el petróleo y el gas, y que, bueno, que generan los negocios que en su momento secaron gran parte de los pozos y de los yacimientos de petróleo y gas cuando fue privatizada YPF, digamos, justamente muchos de los problemas hoy con Vaca Muerta y con otros yacimientos son los enormes negocios que están haciendo las empresas, y que dejan poco y nada para digamos, de regalías y de impuestos. Entonces ahí nosotros tenemos una visión muy, muy crítica de la situación. Romina, antes de despedirnos, ¿qué va a pasar con la Ley Nacional del Folclore? La Ley Nacional de Danza. De danza. Seguramente. Bueno, estamos tratando de avanzar con un dictamen común. Estamos trabajando sobre uno de los puntos que nos parece a nosotros y a nosotras central, que es cómo se eligen las autoridades de un futuro Instituto Nacional de la Danza, porque nos parece que la situación de todos los institutos que existen hasta ahora de otras artes tienen el problema de que tienen una enorme injerencia del gobierno de turno. Y nosotros entendemos con instituto, en este caso de la danza, una de las grandes ventajas que podría tener es que justamente sea la comunidad de la danza la que tenga la primacía sobre la formación y elección de las autoridades, sobre todo para proteger ese Instituto de la Danza de cualquier avatar del desarrollo de la política nacional, ¿no? Entonces, nosotros no queremos un instituto para que se convierta en el botín de algún sector, en un mecanismo de cooptación estatal, o para terminar que en esa actividad haya hijos y entenados en relación a quienes obtienen subsidios, financiamiento o impulso a tal o cual actividad. Nosotros queremos un instituto justamente para el fomento de esa actividad tan importante en nuestro país y tan extendida sobre todo, y que por lo tanto tenga su dirección electa a partir de los integrantes de un registro nacional de quienes forman parte de esa comunidad de la danza. Así que estamos debatiendo este punto con los distintos integrantes de la comunidad, como el Movimiento Federal de la Danza, como el Centro de Estudiantes de la UNA, que es la universidad donde tiene su departamento en movimiento, y que ahí han estado participando, y bueno, por supuesto también con las autoras y las impulsoras del otro proyecto de ley de danzas que hay, que de algún modo tienen una fuerte representación del Ministerio de Cultura. Nosotros queremos un instituto que no sea una subordinación estatal, sino que incluso ante el hecho de que no se sabe cuáles van a ser los cambios políticos, justamente proteja al instituto de cualquier tipo de situación que se pueda producir con gobiernos que sean muy contrarios a la defensa de las actividades artísticas, ¿no? Romina, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, muchas gracias a ustedes, les mando un gran abrazo. Gracias. Romina del Pla, diputada nacional del Partido Obrero, del Frente Izquierda de los Trabajadores. Los temas que están en agenda en esta Cámara de Diputados de la Nación, los temas que pueden llegar también a una sesión el próximo 13 de septiembre, y ahí hay temas que le interesan y mucho al Frente de Izquierda, hay otros que los descartan, pero es que si hay debate se van a sentar y van a estar
dando debate en el Congreso Nacional. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas, la agenda que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y ya regresamos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema de del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámoslo a la madrugada. Y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto? Eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos y todo ese tipo de cosas. Creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar, va a necesitar una ley. No creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país.
innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, cuando estamos cerrando una semana, cuando señalamos que la próxima semana va a ser una semana interesante, más allá de reuniones de comisión que ya están programadas, la reunión de Comisión de Ciencia y Tecnología, avanzar con ese proyecto que está impulsando también en la discusión el propio presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica, que es el diputado Facundo Manes, pensando en una Argentina a largo plazo, una Argentina 2030 en esa materia. La Comisión de Discapacidad también va a tener reunión la próxima semana. Esta semana se suspendió, se pasó todo para la próxima semana. No va a haber reunión de juicio político, quedó todo para el día 12, pero lo cierto es que la próxima semana va a haber muchas reuniones, me parece, fuera de lo que es el ámbito de discusiones de lo que es la comisión o lo que es un recinto. Sí, aparte recordemos que hay elecciones la semana próxima también en el Chaco, con lo cual algunos diputados no van a estar. En Santa Fe. ¿Cómo? Y Santa Fe. Y Santa Fe es la siguiente, no son la misma... Claro, no es este fin, es el otro. Claro. Pero creo que sí, la efervescencia electoral, como veníamos diciendo, se traslada a la Cámara de Diputados. Hay un tema que yo no se lo pregunté a Romina porque no teníamos más tiempo, la diputada del PLA, pero tiene que ver como de alguna manera con esta especie, el discurso que, digamos, está trayendo la Libertad Avanza en contra de algunas estructuras estatales, de algunos derechos, que desde el gobierno y del oficialismo intentan ponerle algún tipo de cerrojo. Pasó con Aerolíneas Argentinas. Hay en líneas generales, en ámbitos, por ejemplo, pasó con la ciencia, también salir a manifestarse en contra de algún tipo de medida que disminuya el presupuesto en el CONICET. Hoy también hubo una nueva que tiene como destinatarios a las personas con algún tipo de discapacidad. Creo que es como una especie de reaseguro de lo que existe hasta ahora para que no se vaya para atrás en función de lo que el oficialismo considera que son derechos adquiridos. Y ese debate va a estar presente de aquí hasta diciembre. Claro, con los diferentes proyectos. El más claro es lo que vos decís, uno de los más claros es el tema de Aerolíneas Argentinas. Sí, porque tuvo que ver, obviamente tuvo vinculación con no solo expresiones de Javier Milei, sino también de parte de Juntos por el Cambio, en su momento, tanto de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich. Hoy Bullrich es la candidata finalmente. Pero sí, sobre la mesa intenta el oficialismo también retomando universidades nacionales. Han pasado 9 meses, ¿no? Desde que no se pudieron tratar, se podrían haber tratado quizás antes, bueno, con la discusión sobre también la educación, se intenta poner sobre la mesa. Y va a ser interesante, obviamente, los días que vamos a tener por delante, porque una vez que nos estemos aproximando ya, hoy estamos empezando septiembre, pero exactamente dentro de un mes vamos a tener el primer debate presidencial, ¿no? Y eso también va a dejar muchísima tela para cortar. Va a ser el 1 de octubre, luego va a haber otro el 8 de octubre. Y bueno, finalmente ahí veremos también qué importancia se le dan a ciertos temas que se van a tocar, ciertos tópicos.
y cómo eso repercute obviamente tanto en el discurso de los candidatos como en los discursos que podemos escuchar aquí o ver a través de proyectos, ¿no? Porque Claro. todo repercute. Y siempre. ahí, en esos debates, más allá que puede haber cruces entre los candidatos, los 5 candidatos que van a estar ahí, va a haber también principalmente lo que son las plataformas y las propuestas de que tienen cada uno de los candidatos en las distintas áreas, en lo que tiene que ver con salud, en lo que tiene que ver con educación, en lo que tiene que ver en definitiva también lo público y lo privado, ¿no? Me parece, y de qué manera se quiere hacer una reforma en lo social, en lo laboral, en lo que tiene que ver con la recaudación impositiva. Bueno, hay una serie de temas que Argentina necesita discutir y veremos qué es lo que proponen cada uno de los candidatos. Es en definitiva un ámbito interesante que se va a dar y que en una situación en la cual, si nosotros tenemos los resultados que se han dado a conocer finalmente, el resultado del escrutinio final, ninguno de los candidatos logró superar la barrera de los 30%. Sí, claro. No es que ahí estamos hablando de un candidato que tiene 40% de los votos. Claro, está en debate, está en discusión y de eso se aferran cada uno de ellos, ¿no? A pesar de que en líneas generales el ganador es el que lleva, como digamos de alguna manera, la ola vencedora y puede quitar, pero la diferencia de 2 puntos y un poco menos, casi 2.7 entre Unión por la Patria, Sergio Massa y Javier Milei abre la expectativa importante. Claro. Y en el medio de ello, bueno, las discusiones de los discursos, la presentación muy anticipada, no sé ustedes qué opinan, pero de un ministro de Economía para una candidata que era el sector por el cual de alguna manera era más criticada Patricia Bullrich, pero que anticipa como para tener en la cancha un jugador que pueda hablar al mismo nivel que Javier Milei o Sergio Massa, desde ese lugar, en un tópico en el cual, bueno, podrá referirse bastante al tema de seguridad Patricia Bullrich, pero efectivamente creo que... Milei. Ya lo ninguneó. Dijo que él discute con candidatos nada más. Por eso veremos qué importante va a ser el debate. Sí, totalmente. Por eso, en cierta paridad que hay en intención de votos y los votos registrados en lo que fueron las primarias, hay 3 candidatos que se llevan 2 puntos de diferencia, como dice Fabi. Sí, tal cual. Sí, es la elección de los 3/3, como se dijo. Pero... no, lo importante también es que cuando pasaron las elecciones, Milei salió un poco, bueno, como es su forma, a decir que le habían robado votos, que podía estar hasta 35 puntos. La realidad es que la Cámara Nacional Electoral confirmó que ninguna agrupación presentó denuncias, así que eso hay que aclararlo porque... nada, ningún manto de sospecha puede haber porque en todo caso tendría que haberse presentado ante la justicia y bueno, no sucedió así. El escrutinio es el definitivo por parte de la justicia electoral, así que bueno, obviamente que los resultados serán otros en octubre, teniendo en cuenta que estamos hablando tanto para Bullrich y Massa de números que suman junto a lo que fue que sacaron Larreta y Grabois, ¿no? Claro. Va a haber más gente que va a ir a votar. Seguramente también va a crecer el padrón, siempre pasa. Habitualmente, y esto se está transformando también en una elección particular respecto a las marcadas diferencias sobre los diferentes proyectos que hay de cómo encarar a la República Argentina a partir del 10 de diciembre. Y esto motiva que también, así van asegurando diferentes estudios y diferentes encuestas de opinión que se están realizando, que la mayoría de los encuestados están señalando que van a ir a votar en el caso de haber sido encuestados que no han ido a votar en las primarias. Y que en esta elección definitiva, ahí sí van a ir a votar, y me parece que va a ser importante porque hubo más de 10 millones de electores que no fueron, ¿no? Sí, la diferencia siempre de esos 5 puntos de entrada que están marcados en las PASO y en las elecciones de 2019, o sea que las aspiraciones en principio son que concurra esa diferencia, ese porcentual. Y además tener en cuenta
también que de estos números, aquí están contabilizados los números en blanco, los votos en blanco. En ese 30, si vos le quitás, como efectivamente va a suceder en las elecciones generales, el 30 lo supera Javier Milei. Reiteramos para que sea más claro, la cantidad de votos a dividir en esta ocasión efectuados es mayor que la que se va a contabilizar en las elecciones de octubre. De esta manera, el porcentaje que obtendrían cada uno de ellos sin los votos en blanco sería aproximadamente entre 1 y 2 puntos más de acuerdo a cada uno de los candidatos. Claro, subirían todos. En todos, efectivamente, ¿no? Todos. Subirían todos. Bueno, y ahí vamos a tener, nosotros hablamos de los 3 tercios, pero también ahí está, en ese debate va a estar Miriam Bregman, va a estar Juan Schiaretti, que cada uno va a hablarle a su porción de votantes, en el caso de Miriam Bregman, para aumentar lo que es el número que tiene hoy de representantes el Frente de Izquierda en el Congreso Nacional. Sí, recordemos que el Frente de Izquierda, con los resultados de las PASO, según esa radiografía, no estaría teniendo ningún legislador. Claro. Cuando en 2021 había crecido, ¿no?, a un bloque de 4, de 2 a 4. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando un poco de este panorama político electoral que se viene para la República Argentina. Nos está llamando nuestro móvil. Sofi Raimundes, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para las compañeras y los compañeros que están trabajando desde allí en el piso. Les cuento que nosotros estamos en el auditorio porque en minutos nada más está previsto que comience la presentación del nuevo libro de Memorias Trans, y por eso estamos con la diputada Mara Brauer, que fue quien invitó a esta presentación de nuestros códigos. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, ¿de qué se trata el libro? Si nos puede resumir algo de Liliana Viola y qué se espera de la jornada del día de hoy también. Bueno, este es el segundo libro que presentamos en la Cámara y si ustedes recuerdan, también en plena pandemia, junto con la Dirección de Cultura de la Cámara, hicimos una muestra fotográfica con el Archivo de la Memoria Trans que se llamó Siempre estuvimos ahí. Este libro, que se llama Nuestros Códigos, está hecho también por el Archivo de la Memoria Trans, que viene recopilando hace muchos años fotografías que a lo largo de los años distintas compañeras y compañeros trans fueron entregando al archivo para hacer un archivo de memoria visual y oral. Y en función de eso también se hizo con nuestro apoyo un programa en Canal Encuentro. Nuestros códigos habla justamente de eso, ¿no? Rescatar las vidas, rescatar los códigos, rescatar cómo fue una comunidad que resistió, que se ayudó, que tenían códigos propios cuando eran puestas en la comisaría por violar un código de contravención, cuando moría una compañera trans y no querían que en su lápida esté, antes por supuesto de la ley de identidad de género, que la enterraban con el nombre, en el caso por ejemplo de un varón, cuando la compañera trans se autopercibía como una mujer, entonces cómo intervenían las lápidas. Son todos los códigos de supervivencia y de cuidado que esta comunidad desarrolló. Y este libro cuenta las historias y muestra las fotos. Mara, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Mara, escuchando su relato, a partir de la pregunta de Sofi y lo que es esta presentación que están haciendo, cada frase suya, cada oración, se me iba pensando una de las leyes aprobadas en los últimos años que tiene que ver con los derechos que se han ganado en la República Argentina, más allá de esta presentación del libro que usted está haciendo, sino los diferentes proyectos que el Congreso sancionó, discutió dentro y fuera del Parlamento Nacional, porque muchas de las leyes creando derechos tuvieron también sus debates en la calle, en definitiva. Mientras ustedes discutían adentro, el público estaba afuera también siguiéndolos muy de cerca y discutiendo esos mismos temas. Sí, claro, en este Congreso hubo mucho debate, ¿no? Estuvo el debate de la ley de identidad trans y después la ley de cupo laboral trans. Pero también, por un lado, recuperar la memoria histórica, ¿no? Recuperar las historias de vida y en ese hecho hacer un homenaje a todas las compañeras y compañeros que murieron cuando existía la prohibición, porque
ser trans en Argentina, hasta la ley de identidad de género, ponía en riesgo tu vida porque eras detenida por la policía, morían a golpes en los calabozos donde eran violadas. Muchas de ellas siguen viviendo las consecuencias de esos golpes en sus riñones, en su cuerpo. Y si bien ahora tenemos leyes y cada vez avanzamos más, vemos este congreso, está lleno de compañeras y compañeras trans que trabajan acá, integrados como corresponde normalmente con cualquier otro trabajador, pero también siempre circulan, por eso siempre hay que estar alerta, siempre hay que recordar, siempre hay que tener memoria, porque también están los que proponen ir hacia atrás con los derechos. Entonces, la lucha de las conquistas de los derechos, sean los derechos laborales, sean los derechos de la población trans, sean los derechos de las mujeres, cualquier derecho, hay que mantener la lucha porque siempre hay sectores que quieren volver para atrás y privarnos de estos derechos. ¿Qué tal, diputada? La saluda Melissa Jofré. Le quería preguntar a propósito de leyes que mencionaba, de leyes que mencionaba Fernando, también aquellos proyectos que se anunciaron o se pronunciaron o se dijo que se iban a trabajar y a debatir cuando se sancionó la ley de cupo laboral, como que tenían que ver con, bueno, una ley más integral y también una ley que abarque a las infancias trans. ¿Por qué finalmente, bueno, no pudieron avanzar en esas discusiones en comisiones? Bueno, en realidad una ley integral es importante, pero muchos de los derechos de la ley integral ya forman parte de nuestro marco jurídico. Nuestro nuevo Código Civil y Comercial claramente, y la ley de identidad de género también, protegen las infancias trans. El Ministerio de Educación, a través del programa de Educación Sexual Integral, también tiene todo un trabajo en relación a qué hacer en las escuelas, cómo trabajar en las escuelas. Lo que hacía la ley integral era juntar todo esto que está por distintos lados, y obviamente eso lo potencia. Pero bueno, los consensos se van construyendo y, como yo siempre digo, en el tema de ampliación de derechos en Argentina tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas, porque los derechos los tenemos. La lucha ahora es que esos derechos se hagan efectivos, y que no retrocedan. Las dos cosas. Bueno, muchas de esas cosas, en caso de querer retroceder, van a tener que pasar por el Congreso. Exactamente, exactamente. Pero no es poco importante lo que yo digo, que se hagan efectivos, porque si bien ya no es común que las detengan por una contravención y les peguen en la comisaría, sigue habiendo muchas compañeras y compañeras trans que no acceden a los derechos que la ley le da, porque lo mismo que la ley de educación sexual, como muchas leyes, porque las leyes se militan para que se sancionen y después se militan para que se cumplan. Claro. Y hablando, ¿qué tal, Mara? Fabián Waldman te saluda. Hablando específicamente también de la... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablando también específicamente de las ESI, se conoció en la ciudad de La Plata que hubo una cantidad de pintadas en distintos establecimientos, subidas, digamos, de alguna manera a la ola de algunos sectores que la rechazan. ¿De qué manera se pueden defender, digamos, esas conquistas para los sectores que las impulsan? ¿Cómo ves esta situación a mitad de la campaña electoral y posturas que inclusive hay críticas al propio Unión por la Patria porque en estos momentos el feminismo, digamos, no ocupa el lugar en el discurso que debería tener? Bueno, yo creo que el feminismo sí ocupa el lugar que debería tener. Hay muchas organizaciones de mujeres que están trabajando fuertemente en este momento, porque sabemos que es un momento de peligro para todos nuestros derechos, ¿no? Y en relación al cumplimiento de la ley, hay un tema que nosotros le tenemos que explicar a la ciudadanía, que es este tema cuando nos dicen, no, la educación sexual la tienen que dar los padres. Y eso es un grave error conceptual, porque lo que son los derechos los tiene que enseñar el Estado. Pensemos, primero, que no todos los padres
De hecho, cuando yo era funcionaria, yo era subsecretaria de Educación cuando se implementó la Ley de Educación Sexual Integral, y nosotros tuvimos que hacer un material que hicimos 10 millones de ejemplares para enseñarle a los padres cómo hablar de educación sexual en las casas, porque muchos padres no están preparados y no tiene que ver solamente con la composición social, sino también por cuestiones de formación, de creencias. Y los que dicen también que es solo la familia, entonces, ¿qué hacemos con los chicos donde la familia es la que vulnera sus derechos? ¿No? Porque cuando un tío, un padrastro, un padre abusa de una niña, o cuando le pegan porque no les gusta el novio, o cuando la echan de la casa porque es trans, ¿a esa familia también le damos la obligación? ¿Son ellas las responsables? No, la responsable de enseñar los derechos es el Estado. Las familias tienen que acompañar, por eso fuimos claros en la Ley de Educación Sexual Integral, que las escuelas, aparte de talleres para clases para los chicos, tienen que dar talleres para los padres, porque los padres tienen que tener también la tranquilidad de saber qué les enseñan. Porque hay muchos padres que dicen, no, yo estoy de acuerdo que lo enseñe la escuela, porque sé que hay familias que violan los derechos, pero yo qué sé si no le están enseñando cosas raras. Y ese padre que tiene esa duda, tiene todo el derecho del mundo a tener esa duda, por eso en la ley pusimos claramente que las escuelas tienen que hacer talleres para los padres, para que el padre tenga la tranquilidad, que le vamos a enseñar lo que dice la ley, que no vamos a enseñar nada raro, que vamos a enseñar a los chicos a respetarse a sí mismos, a respetar a los otros, a poder estar alertas cuando alguien quiere abusar de ellos. Eso es lo que enseña la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces tenemos que llevar tranquilidad a la población, que sepan que se enseña, que vean los materiales, y en las escuelas, por supuesto, y este argumento de que no puede ser la familia, porque si se lo dejamos todo en manos de la familia, la mayoría de los chicos son abusados en el seno familiar, no los podemos dejar solos. Claro. Mara, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Bueno, un abrazo. Gracias, Sofi. Bueno, Fer, acá vamos a seguir trabajando entonces en la exposición de esta presentación que justamente trae a colación un tema que todavía queda muchísimo por desandar y por seguir conquistando derechos. Más que nada, como decía la diputada, la militancia o la lucha para que estos derechos que en algunos casos ya fueron adquiridos, que se cumplan, ¿no? Así que aquí en minutos nada más va a comenzar la presentación de nuestros códigos, este nuevo archivo de la memoria trans en Argentina. No solo hay material facilitado por las diferentes organizaciones, sino también por aquellas instituciones que en muchas oportunidades trataron de soslayar estos derechos. Así que es una presentación muy, muy importante. Aquí seguiremos trabajando y más adelante seguramente les contaremos de qué fue entonces esta ponencia. Bueno, Sofía, ahí a tus espaldas se ve mucho movimiento, mucha gente que va ingresando. Me parece que el auditorio va a quedar chico para seguir de cerca este debate que se da aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Sofi, gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Estaba en nuestro móvil, Sofi Raimundes, con la diputada Mara Brauer. La diputada Mara Brauer es vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Técnica. Exactamente. ¿No? Y la semana que viene va a haber reunión para avanzar en esta discusión que es la comisión que encabeza el diputado Facundo Manes. Fabi, ¿qué podemos decir respecto al debate que se viene? Bueno, el debate del proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Senadores llega en un momento de mucha discusión acerca de los fondos, cómo reparte, cómo entrega el Estado Nacional y qué es lo que financia. Hoy, por ejemplo, hace un ratito nomás salió la resolución en el cual aumentaron los salarios de los investigadores. Creo que el número final cierra en algo de 420.000 pesos. Más allá de esta situación, yendo a lo que efectivamente va a ser, esto ya fue discutido y debatido en la Cámara de Diputados en 3 sesiones informativas de las que tomó parte y formó parte el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, con otros funcionarios de distintas áreas, la directora de CONICET, Ana Franchi, también el director del Consejo de Universidades y el sector de la UIA, que también tiene mucho que decir porque la ciencia y la investigación es una fuente para la generación de trabajo y producción de valor agregado en los elementos que utiliza la industria nacional.
Tiene media sancionada en la Cámara Alta, como decía, desde el 27 de octubre de 2022 y prevé agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional. Inversión en investigación y desarrollo. Esto hay que estar atentos. Se proyecta que pasará del 0,52 del PBI en el año 2020 al 0,85 en el año 2025 y la idea es que al año 2030 llegue al 1,7%. Traje algunos números como para tener en cuenta qué significa a nivel internacional, los podemos ver en la próxima placa con respecto a otros países, cuál es la inversión que llevan adelante en otras regiones. Bueno, como ven, estamos a la cola. Si calculamos la actualidad, estamos hablando de números oficiales de organismos internacionales de 2019. Miren la diferencia entre Israel y Corea del Sur, que hoy invierten casi un 5% y nosotros solamente un 0,3%. Estamos hablando de prácticamente 20 veces más la inversión, 18 veces más. Bueno, en el camino Bélgica 3,48, Estados Unidos inferior a la inversión que tiene, por ejemplo, Israel, 3,45. En América Latina, la más importante, Brasil 1,21, Uruguay 0,48, Chile 0,34 y Argentina 0,31. Pero hay una diferencia. América Latina nos podemos sacar el sombrero. Argentina es la única que tiene premios Nobel a nivel científico, ¿no? Y creo que eso tiene que ver, quizá no tanto con la investigación, sino justamente con la educación pública, el grado y nivel de nuestras universidades. El requerimiento por parte de otros países de los que se han formado a nivel académico, jerárquico, muchas migraciones, sin nombrar las forzadas, que fueron la de la noche de los bastones largos en el 66, o la llegada de la dictadura en el año 76, la continuidad en el estudio y el requerimiento y la investigación y el proyecto que tiene la Argentina en cuanto a la enseñanza para los investigadores, que muy pocos países del mundo tienen. Becar a gente para que estudie. Eso ya solo habla por sí mismo de lo que significa para la Argentina. Vamos a avanzar con la próxima placa. El proyecto se divide en 3 secciones. Por un lado, la trayectoria productiva, científica y tecnológica del país. Por el otro lado, el contexto en que se desenvuelve la ciencia, la tecnología e innovación y los núcleos conceptuales del plan. ¿Cuál es el esqueleto de lo que significa este proyecto Ciencia 2030 que los vamos a empezar a desglosar ahora, en la próxima placa? La ley plantea 10 desafíos nacionales para la próxima década. El primero, erradicar la pobreza. Bueno, hoy salió un informe justamente de la Iglesia hablando de casi un 50% de pobreza, reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental. 2, impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria. Esto que repetimos como loros hace tantos años, que podemos ser el supermercado del mundo, pues eso dijo el expresidente Mauricio Macri, pero producir para entre 300 y 400 millones de habitantes y que tengamos hambre en nuestro país es una de las contradicciones más flagrantes que tiene en estos momentos la República Argentina. Por otro lado, contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos, todo lo relativo a los desarrollos científicos que puede proveer el Estado. Ahora hoy terminaron también de presentarse toda la gente que se va a probar la nueva vacuna contra el COVID. Ahora que en estos días, no sé si vieron que empezaron a aparecer algunos casos. Sí, exactamente. No sé cuántas vacunas. Vos tenías 2 vacunas nada más, Meli. 3. Dos. Vos, Fer. 5. 6. Yo tengo. Bien. Nos ganaste. Bueno, como... y las pruebas estas que se están haciendo es por la vacuna bivalente. Para la bivalente, sí, la nacional, exactamente. 4. Construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional. El 5º punto, lograr una salud accesible, equitativa y de calidad. Todos los desarrollos científicos, como venimos hablando de esto, la vacuna, el famoso kit que se hizo para desarrollar y poder prever si una persona tiene COVID o no, también son industria nacional, fomentado por el CONICET en combinación con laboratorios privados, son emprendimientos del Estado y privados al mismo tiempo. Desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico,
de las telecomunicaciones y la industria para la defensa. Bueno, aquí tenemos ejemplos claros, ¿no? Todo lo que desarrolla el INVAP a nivel de reactor nuclear, la empresa IMSA, recientemente puesta en valor, en el aeronáutico, el desarrollo del lanzador. Hace poco hubo una prueba allí en Punta Indio de parte del Ministerio de Defensa. El gobierno acaba de también comprar todo equipamientos para la defensa, que después también se denomina ese tipo de intercambio offset, tener las herramientas para poder producirlas en nuestro país. Fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino, el desarrollo de la industria nacional, el rompehielos Irizar, claro. Todas cuestiones que están relacionadas con la capacidad, y desde aquí del Congreso con leyes como la del agujero azul, claro. Es una ley para justamente trabajar ese tipo de cosas, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital, todo lo que tiene que ver con el sector del conocimiento. Bueno, monotributo tecnológico podríamos traer acá, ¿no? Claro. Potenciar la transición al desarrollo sostenible, esto hablamos de gas natural licuado, hidrógeno verde, hidrógeno gris. Fomentar y consolidar un sendero para la transición energética es la última de los planos en los cuales va a trabajar esta ley de ciencia y técnica. Y para lo último dejé algunas declaraciones con respecto, bueno, el CONICET está hablando específicamente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, está en el puesto, mira, Fer, Meli, 17 de 1.745 organismos públicos de ciencia y tecnología de todo el mundo, el número 17 de 2000. Bueno, ahí esto es una respuesta del por qué el mundo mira a los científicos argentinos, por qué los científicos argentinos se van o se iban a otros países. Se siguen yendo porque muchas veces les ofrecen puestos de mucha jerarquía, con contratos y salarios muy elevados, pero la realidad es que el Plan Raíces permitió el regreso de una cantidad importante de investigadores y hoy los salarios que cobran, si bien con la devaluación van perdiendo su nivel, son interesantes también. Está ubicado primero en el ranking de organismos gubernamentales de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Esto me refería antes con respecto al valor que tienen los científicos argentinos. Y ahora sí vamos con declaraciones de algunos de los invitados que defendieron el proyecto. Daniel Filmus dijo: nos parece importantísimo que el plan tenga estatus de ley para 10 años. Argentina tiene que madurar, las políticas que son estratégicas no pueden estar supeditados a los cambios electorales. Más claro, echarle agua con respecto a lo que puede llegar a pasar en caso de que no se sostenga este proyecto. Por otro lado, Carlos Greco, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, expresó que este cuerpo normativo viene a integrar y a consolidar otras leyes, fundamentalmente la ley de financiamiento. Vamos con la que sigue. Que es la última, creo, si no me equivoco, Graciela Chicha, presidenta del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión Industrial Argentina. Un plan le da previsibilidad al sector productivo. De alguna manera, entonces, esta ley que pretende que se trate en el recinto el día 13 puede contar con los votos, creo yo, como para avanzar y ser ya, tener su dictamen final y pasar al Ejecutivo para ser legislada y prorrogada. Gracias, Fabi, porque la discusión esta que se da en el Congreso Nacional es impulsada fuertemente, obviamente desde el oficialismo, desde el Frente de Todos, por tal motivo en varias oportunidades, como bien nos decía Fabián, la presencia del ministro del área, el ministro Daniel Filmus aquí en el Congreso Nacional, pero también desde la oposición. Es una bandera de Facundo Manes, de Juntos por el Cambio, de la Unión Cívica Radical, discutir el programa de Argentina en ciencia, pensando de aquí a 10 años, pensando al año 2030. Bueno, veremos qué es lo que ocurre la semana que viene, que seguramente se va a firmar el dictamen correspondiente, y posteriormente lo que se va a dar es la posibilidad, si es que terminan de acordar las diferentes autoridades de los bloques, una próxima sesión el día 13 de septiembre. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de Ecoagenda, el programa que conduce Lourdes López.
por aquí, por nuestra señal, por Diputados Televisión, todos los jueves a las 23 horas. Y vamos a compartir un fragmento del programa con diferentes invitados. Ecoagenda, Lourdes López, de esta manera. Jóvenes por el Clima empieza en febrero de 2019, un poco porque con un grupo de amigos del secundario empezamos a ver que al parecer existía un movimiento que cada vez crecía más en Europa de jóvenes luchando frente al cambio climático y llamando a la primera marcha internacional el 15 de marzo de 2019 y vimos que acá no existía nada similar. Existían un montón de organizaciones, pero ninguna que estaba liderada por la juventud y no era un tema que se hablaba ni en el colegio, ni en los medios de comunicación en ese momento, ni en el Congreso, ni en la política en general. Y dijimos, bueno, queremos ese movimiento, pero como un capítulo local, entendiendo la crisis climática también desde una perspectiva argentina y latinoamericana. Un poco, no es que nos sentamos a pensar, bueno, creamos esta organización, el siguiente paso es este, fue como, bueno, convocamos esta primera movilización acá y veamos qué pasa. Y ese qué pasa fueron 5.000 personas. Lo que nos empezó a pasar es que nos dimos cuenta que de repente íbamos a tener que heredar un presente y un futuro de decisiones que nosotros no tomamos, pero que sin embargo igual nos vamos a tener que hacer cargo. Y eso implica una nueva normalidad de olas de calor, como tuvimos este verano, que tuvimos 9 a falta de una, implica más sequía, como ya está viviendo Argentina ahora, implica aumento del nivel del mar, y ese no es el futuro que mi generación quiere vivir. Entonces, un poco a partir de eso, no nos queda opción que, bueno, empezar a presionar para que los cambios se den desde ahora, porque va a ser bastante tarde cuando nosotros recién estemos en la toma de decisiones, ¿no? Y muchas veces se habla de los jóvenes son el futuro, pero en este caso quedó claro que no. Bueno, esta va Ecoagenda, el cambio climático, los jóvenes por el clima, las diferentes posturas, los diferentes pensamientos y, en definitiva, el cambio climático que llegó para quedarse en este mundo después de tantas señales que fue dando y los responsables de los diferentes organismos, de los diferentes países, siempre en el momento de discutir el cambio climático se dejaba para más adelante, y estamos viendo las consecuencias. Bueno, ahí estábamos, Lourdes López con Ecoagenda, como dice ahí nuestro graph, todos los jueves a las 23 horas por aquí, por Diputados Televisión. Meli, hablamos de la agenda que tiene el Congreso Nacional para la próxima semana y una de las comisiones que postergó su tratamiento esta semana es la Comisión de Discapacidad. Así es, Fer, se postergó finalmente la comisión que iba a ser en el día de ayer, pero va a ser el miércoles próximo a las 10 de la mañana, con un amplio temario, en principio de proyectos que tienen acuerdo, que tienen consenso. La Comisión de Discapacidad es una comisión que, como la de Salud, siempre trabaja, ¿no? en este sentido. Y bueno, va a retomar un tema que tiene que ver con la lengua de señas argentina. Ya salió una ley el año pasado y finalmente esa ley se sancionó en abril en el Senado, que tiene que ver con reconocer la LSA en todo el país como idioma visogestual. Ahora lo que se va a tratar el próximo miércoles es un proyecto de la diputada Gisela Marciota que tiene que ver con la capacitación obligatoria en lengua de señas. Esto es para los funcionarios y los agentes de los 3 poderes del Estado, como hemos visto en otras leyes también de capacitación. Bueno, en este caso, sumando, ¿no?, un aspecto más inclusivo todavía, en el sentido de que se pueda capacitar a todos los empleados y a todos los funcionarios en realmente saber, ¿no?, este idioma, aprenderlo. Claro. Y de esta manera, bueno, se busca establecer, como te decía, esta capacitación en todos sus niveles y jerarquías. Este es uno de los proyectos. Si te parece, vamos a avanzar con otros temas también que se van a tratar en la comisión. Uno de los proyectos tiene que ver con el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad. Esto es un proyecto de modificación para integrar nuevas alternativas en los tratamientos, quiere decir aquellas prácticas a las que quizás hay personas que concurren, que asisten para intentar mejorar su calidad de vida o alguna condición física por la cual se encuentran limitados en ciertas actividades y que los ayudan, pero que muchas veces se encuentran con que las obras sociales les dicen, no, esto no te lo cubrimos, ¿no? Bueno, entonces se va a tratar una modificación en esa ley
porque en muchos casos quedan vacíos legales con las prestadoras de servicios, obras sociales y prepagas. Y, por ejemplo, tenemos un caso que se dio en Rosario con el fallo del Juzgado Federal número 2 a cargo de Silvia Aramberri, y tuvo que ver con una mamá que reclamó porque su hijo estaba haciendo equinoterapia y la obra, tanto PAMI como otra obra social no se lo querían cubrir. Bueno, finalmente la justicia falló a favor, en este caso, del paciente. ¿Esto para que lo incluyan directamente en el plan médico obligatorio? Sí, justo para que no queden, la ley ya está en sí, sería una modificación a través de este proyecto, pero para que no quede ninguna duda, claro. Ninguna duda y que en la legislación se establezca, ¿no?, que ciertas terapias alternativas pueden estar, obviamente, deben estar cubiertas para las personas con discapacidad. Claro, y además está el antecedente que vos bien estás señalando, que es el fallo de la justicia. Sí, y como habrá otros también, claro, ¿no? Claro. Ponemos este ejemplo, Sí, pero exacto. sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue el temario de esta comisión que, como recordamos, preside el diputado rionegrino Luis Di Giacomo. Entre otros proyectos, se va a tratar la creación del programa de reconocimiento a las empresas que incluyan prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, que van a poder obtener un sello nacional de equidad laboral. Esto, obviamente, con incentivo y promoción a que se pueda, ya está establecido el cupo para personas con discapacidad en la administración pública. Bueno, aquellas empresas del sector privado que también promuevan o tengan inclusión dentro de sus planteles van a poder obtener este sello con una serie también de beneficios. Vamos a seguir con más proyectos. También, se va a modificar lo que tiene que ver con la ley de turismo accesible para personas con capacidades restringidas y una iniciativa que tiene que ver con la creación de un sistema integral de prioridad y contención para personas con trastorno del espectro autista, TEA, y síndromes relacionados en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial. Este es un proyecto de la diputada Marcela Paso, del Frente de Todos, y tiene que ver con, contemplar ciertas situaciones en las cuales hay personas todavía con autismo que algunas tienen el certificado con discapacidad, otras no. Cuando se dio toda la discusión de lo que fue, ¿se acuerdan? La ley para flexibilizar el tema de la renovación del CUT, muchas mamás de chicos con TEA lo que planteaban era poder encontrar algún tipo de mecanismo para que no haya una estigmatización en cuanto a que ellos poseen CUT y a veces no. Y entonces quizás, suben a un medio de transporte, se da cierta situación en la cual, toda la gente se pone a mirar o pasan una situación incómoda. Lo que busca acá es capacitar justamente a las personas, los choferes o toda persona que trabaje en los medios de transporte, y también que se contemplen ciertas situaciones como la contención integral, la espera adecuada y la prioridad, ¿no?, para estos para estas personas, ¿no?, que suben al transporte, y que también se contemple que van con su acompañante, claro, ¿no? Eso igualmente en el certificado de discapacidad figura, pero como te digo, a veces no hay chicos con TEA que no lo tienen todavía. Bien, otro de los temas que tiene que ver es un régimen de capacitación del personal para tratar con personas con TEA. Esto ya es más global, veremos si se terminan unificando quizás en alguna iniciativa. Entiendo que corren por 2 carriles distintos, pero hay 2 proyectos en este sentido. Y también se va a tratar una modificación a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta es la Ley
por la cual, bueno, se regula la figura del defensor del niño y es una ley que ha tenido distintas reformas en el tiempo. Ese es otro de los proyectos a tratar. Este es el temario entonces para la Comisión de Discapacidad, que se va a reunir el miércoles próximo a las 10 de la mañana. Bueno, gracias Meli. Parte de esta agenda que tiene el Congreso Nacional. Hace tiempo, cuando vino el director nacional de discapacidad, el señor Galarraga, había anticipado ante el Congreso Nacional que el Ejecutivo estaba terminando de cerrar lo que es casi en revisión ya por parte de la Secretaría Legal y Técnica de un proyecto de ley, una nueva ley de discapacidad en la República Argentina. Ese proyecto nunca llegó. Me parece que esos son en parte, algunos de los debates pendientes que va a tener el nuevo gobierno a partir de diciembre, ¿no? La nueva ley de discapacidad, que será uno de los temas y veremos de qué manera se va a impulsar, ¿no?, en este Parlamento Nacional, dependiendo cada uno con su impronta del futuro presidente o presidenta de la República Argentina. Algunos de los temas pendientes que tiene de discusión todavía el Congreso de la Nación. Habrá que ver si efectivamente hay convocatoria para tratar el proyecto de gas natural licuado, porque esa es la reunión de la comisión que faltaría. Ahí estaría energía y también presupuesto. Exactamente, esas dos. Entonces habrá que ver si el ímpetu que mostraron los diputados oficialistas de poder tener a mano esa ley para el ministro Sergio Massa se puede llevar adelante. Por ahora no está la convocatoria. No, esto tendría que ser la semana que viene. La semana que viene, efectivamente, para tener el dictamen y ya que pase y baje el recinto el otro miércoles. Claro. Así que bueno, creo que esa es la duda que todavía queda sobre qué y cuántos otros temas podrán ingresar por otro lado, ¿no? ¿Qué pasará con el proyecto del cerrojo para Aerolíneas Argentinas, que ya tiene dictamen? Ya tiene dictamen y tendrá que estar para llegar al recinto. Eso, los proyectos de universidades, bueno, licencias tuvo 3 dictámenes. Licencias, 3 dictámenes tiene. Ese temario yo lo tengo confirmado. Digamos, licencia, universidades, Ciencia 2030 y supuestamente GNL. No sé qué hora pasará. Hay que hacer mucho poroteo en muchos temas, me parece. Claro. Y también algo que dijo Romina del Pla, porque la izquierda da quórum para universidades, pero si meten otro tema que no... Que nosotros no estamos... Van a estar, pero no para la hora del quórum, y eso también es un tema. Seguramente, en el caso de las universidades, Evolución Radical puede estar, pero a lo mejor no está para discutir Aerolíneas Argentinas. Claro. A lo mejor, ¿no? Depende, qué sé yo. Hay que ver de qué manera... Claro, cuál es la estrategia que utiliza el oficialismo con esta convocatoria, cuántos temas efectivamente lleva de la discusión, porque si amplía mucho, demasiado, no va a tener el... Claro. Por ahí tiene el quórum y no tiene los votos, después arriesgarse a perder. Esta convocatoria es distinta a otras. Las convocatorias a sesiones anteriores se discutían prácticamente proyectos de acuerdo y de consenso, ¿no? Sacando lo que fue la última discusión por la ley de alquileres, una sesión solicitada por la oposición. Pero la sesión que puede llegar a venir el día 13, ya con algunos proyectos, aerolíneas, licencias parentales, hay fuertes diferencias. Claro, y ya cuesta más. No hay consenso ahí. Exactamente. Y veremos si en el medio de aquí al 13 los legisladores nacionales tienen reuniones con sus propios candidatos a presidente. Seguro. El Frente de Todos con Sergio Massa y principalmente lo que sería el bloque de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich, que tuvieron un encuentro, pero más que nada para sacar una foto. Sí, claro, ahí no había una especificación con respecto a la política. También, claro. Y con gobernadores, legisladores de otros ámbitos, intendentes. Pero por lo visto, también algo que Fabi vos estuviste señalando, Patricia Bullrich está atenta a los debates que se vienen en el Congreso, por eso el cuestionamiento a la postura que tuvo el radicalismo respecto a
la ley de alquileres temporarios. Ujú. Bueno, veremos qué es lo que ocurre aquí en el Congreso Nacional y veremos si finalmente la semana que viene se concreta la sesión para el día 13 de septiembre. Meli, gracias. Gracias, buen fin Fabi, de... gracias. Gracias a vos, Fer, buen fin A de usted semana. también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue El Análisis por aquí por DTV. Gracias, nos reencontramos. Hola, bienvenidos a una nueva